Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Siempre de aquel raro diciembre. Prometo encender en tu día especial una vela y soplarla por ti. Prometo no olvidarlo nunca. Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte. Tenía tanto amor guardado para ti. Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte. Tenía tanto amor guardado para ti. Tenía tanto que a veces maldigo mi suerte. A veces la maldigo por no seguir contigo. Buenas tardes a todas y a todos de nuevo. Soy María José, soy mamá en duelo de Lara y en la pasada conferencia pues se quedaron algunas cosas en el tintero, así que hemos decidido en base a esa misma presentación pues hacer algunas puntualizaciones que consideramos importantes. Y también me gustaría pues poder extenderme más con el testimonio del posparto arcoíris. Así que sin más demora, vamos a ello. Para empezar, pues vamos a definir lo que es el duelo perinatal. El duelo perinatal es aquel que sufren las personas que pierden a un hijo o a una hija que fallece dentro del útero durante el periodo de gestación, justo antes del parto, durante el parto, después del parto o incluso a lo largo del primer año de vida. Este duelo perinatal es un duelo muy silenciado. La sociedad todavía no sabe afrontar estas situaciones. Hay mucha incomprensión, hay mucho desconocimiento y consideramos muy importante que se generen nuevos testimonios y se compartan para entre todos poder construir una mejora tanto de los protocolos médicos como de la sociedad. A lo largo de este testimonio, pues vamos a mencionar mucho a los bebés estrella y a los bebés arcoíris. Por eso es importante definirlos. ¿Qué es un bebé estrella? El bebé estrella es aquel que ha fallecido en cualquier momento de la gestación, del parto o del primer año de vida. Aunque hayan fallecido, siempre nos acompañan como las estrellas, permanecen con nosotros. ¿Y qué es un bebé arcoíris? Después de la tormenta que supone la muerte de un ser al que tanto quiere, parece que nunca va a volver a brillar el sol. Pero sí, después de las tormentas, cuando brilla el sol, aparece el arcoíris, que vuelve a dar algo de color a nuestras vidas y nos ofrece alguna esperanza. Estos son los bebés arcoíris, los bebés que vienen después de una pérdida. Durante la presentación anterior se compartió un correo electrónico que estaba erróneo. Expongo el correo correcto, que sería tu estrella encendida separado por guiones bajos @hotmail.com. A través de este correo pueden contactar conmigo si tienen interés en compartir en próximas videoconferencias sus experiencias personales. Testimonios de duelo, pero también testimonios de personal implicado en todo el proceso de duelo perinatal.
tanto el personal de enfermería como el personal médico se enfrentan a situaciones complejas. Las familias tendemos a cargar contra ellos porque están ahí en primera plana y toda la incomprensión, todo el dolor va hacia este personal que a menudo también sufre estas pérdidas porque su intención a la hora de ejercer la profesión es ayudar y, y también les afecta psicológicamente. Así que considero muy importante compartir desde ambas direcciones para que entre todos podamos construir un nuevo futuro en el que haya más comprensión y mejores resultados, por supuesto. Comenté que para mí la búsqueda de un embarazo fue relativamente sencilla. Yo he querido siempre ser madre y a pesar del diagnóstico de la endometriosis, pude serlo relativamente pronto. ¿Qué es la endometriosis? Bueno, el útero de la mujer está recubierto por unas paredes que se llaman endometrio. El endometrio se renueva todos los meses para acoger a una criatura. Si no hay fecundación del óvulo, el endometrio se expulsa y se vuelve a generar un endometrio nuevo. Vendría a ser como una casa que al no ser habitada se vuelven a blanquear las paredes para dar un ambiente propicio a los nuevos inquilinos. En el caso de las personas las mujeres que padecen la endometriosis, los restos de endometrio no se expulsan completamente a través de la menstruación cada mes. Se pueden generar en zonas en las que no hay salida para ellos, entonces se acumula sangre de forma tan espesa que causa dolor e incluso infertilidad. Es complicado lograr un embarazo con endometriosis porque la toxicidad de estos cúmulos de sangre puede dificultar la fecundación del óvulo por parte del espermatozoide. En mi caso, todo el quiste de sangre se acumulaba dentro del ovario. De hecho, mi función ovárica derecha es nula. Y la toxicidad que emanaba de él dificultaba mucho la vida dentro de mi útero sin ayuda externa. Pero bueno, esa era la teoría. Al final pudo ser. Incido en esto porque hay millones de parejas en el mundo que buscan un embarazo y por diversos problemas les cuesta trabajo. Y tras un camino largo, lleno de dificultades, de inyecciones, de hormonas, de muchas consultas médicas, cuando logran el embarazo que tanto ansiaban y por el que tanto han luchado, se topan con el duelo perinatal. Así que a esta pesada carga que muchos sentimos, a ellos se les suma la carga de la lucha que ya llevaban a la espalda. Y hay que tener en cuenta todo ese contexto. Así podríamos comprender muchas de las historias que hay detrás. Bueno, como dije, mi primera hija tenía apenas 15 meses cuando logré otro embarazo. Estábamos muy felices y la cabeza se nos llenó de sueños nuevos que se sumaban a los que ya teníamos de años anteriores. Empezamos a imaginar una vida con nuestras dos hijas, nuestras dos niñas cómplices que jugaban, que soplaban velas juntas. La gente no comprende que cuando hay duelo perinatal, uno no solo está perdiendo a un hijo al que ya quiere y conoce, porque las mujeres ya sabemos
en la mayoría de los casos, como son nuestros hijos desde que están en nuestro vientre. De alguna manera sabemos cuál es su personalidad, cuáles son sus gustos. Raras veces nos podemos equivocar. Pero es que en este caso también perdemos los sueños que habíamos construido. Todo ese futuro que ya das por hecho, lo pierdes de golpe y es muy difícil renunciar a ideas que ya tenía asimiladas. Y los recuerdos de esos embarazos cobran mucha, mucha importancia. Cada ecografía, cada fotografía. Mirad, cuando fallece un ser querido, cada persona es de una manera y hay que saber respetar las decisiones de cada uno, pero por norma general tenemos millones de recuerdos, de vivencias, de fotografías, de vídeos, con las personas a las que queríamos. Y nos aferramos a esos recuerdos con alegría, porque hemos podido compartir con esas personas y aunque las echamos mucho de menos, hemos disfrutado de su compañía. Pero cuando hay una muerte perinatal, apenas hay recuerdos. No hemos podido compartir todo lo que nos hubiera gustado con nuestros hijos. Así que el más mínimo resquicio de su existencia que demuestre que existieron es para nosotros un tesoro y conviene saberlo. Conviene que los profesionales médicos lo sepan para poder actuar y también las personas del entorno cercano. Bueno, en mi caso ya comenté que por una incompetencia cervical no diagnosticada, mi hija nació antes de ser viable para la comunidad médica. No le dieron soporte vital porque no está así recogido en la normativa española. Consideran que al no ser viable puede tener secuelas de por vida y no corren ese riesgo. Y así es como mi hija nació para fallecer. No se puede explicar con palabras qué es para una madre la muerte anunciada de su hijo. Es sobrecogedor, es horroroso saber que tiene las horas contadas, saber que está bien, pero que si nace, muere. Eso es indescriptible. Y por lo menos ahí hay algo de esperanza. En muchos casos nunca hay respuesta, nunca se sabe lo que pasó y es tremendamente doloroso. En todos estos casos, el personal sanitario tiene una gran responsabilidad, porque las personas estamos llenas de miedos, de dudas, de incertidumbres. Y si no podemos solucionar lo que está pasando porque no tiene solución, la información es poder. Tener información evita que en un futuro las familias vuelvan una y otra vez a esos momentos del pasado, intentando comprender qué es lo que pasó, qué es lo que se podía hacer o por qué no se podía hacer nada. Es una información valiosa. Es una información que psicológicamente va a contribuir a una sanación más rápida. Yo he deducido que el sangrado activo que tuve durante todo este proceso era derivado de la placenta, porque se había descolgado. Y si hay un sangrado activo, pienso, sin tener conocimientos médicos, que se corta el suministro de oxígeno a la placenta y que el bebé igualmente fallece. Y no se puede taponar, hacer un cerclaje, porque si hay un sangrado activo puede causar infecciones y que el bebé fallezca igualmente y encima esté en peligro la madre.
Todo esto son deducciones que yo he hecho. A mí nunca nadie me dio explicaciones. Yo no considero que la comunidad médica esté en mi contra o en la contra de las familias que padecen el duelo perinatal. Yo lo que pienso es que o tienen mucho miedo de hacer frente a algo que no pueden controlar, que ellos mismos sufren, porque a nadie le gusta que se le muera un paciente, o también la comodidad de evitar el momento por autoprotegerse, ¿no? Por no pasar por estos momentos de dolor. Quizá deberíamos de aprender a crearnos una coraza y hacernos fuertes a través de la empatía y de la sensibilidad. Se puede, se puede. Las primeras veces es complicado, pero al final se pueden escuchar las historias, se pueden atender las personas y hacerlo de una manera correcta y sentirnos satisfechos y ayudar. Así que insisto, siempre información y empoderar a las familias en la toma de decisiones. Por ejemplo, ya no solo en los diagnósticos y en explicar por qué las cosas se hacen o no se hacen, sino también en los procesos, ¿no? Ofrecer a unos padres conocer a su hijo aunque ya estén fallecidos, porque es sano para el duelo. Plantear las cuestiones de la generación de recuerdos, plantear las cuestiones del entierro. Por ejemplo, ¿por qué no se avisa? Sabiendo lo que va a pasar, ¿por qué no se me avisa a mí en su momento? Yo que soy una persona creyente, de que tengo la disponibilidad de un sacerdote en el hospital para que esté cerca en el momento presente. Yo hubiera agradecido una bendición a mi hija, porque mi hija nació con vida y para mí era importante. Yo entiendo que para otras personas no lo sea y es muy respetable. Pero las familias están en shock y es importante que alguien que está viendo las cosas desde otro prisma y con sangre fría pueda aportar lucidez a esos momentos. Una vez que se generan recuerdos, es, es bueno porque logramos que las personas no vuelvan al pasado y lamenten el no tener. Es mejor tener recuerdos y decidir no verlos a no poder verlos porque no se tienen. Hay que saber también dar respuestas asertivas. Si no sabemos qué decirle a una persona que está en duelo, simplemente debemos acompañar, escuchar, decir, aquí estoy, dime cómo te puedo ayudar, qué puedo hacer por ti. Lo siento mucho, era importante para ti, te acompaño en el sentimiento. Lo mismo que se diría ante cualquier otra pérdida. Y las familias también tienen que aprender a combatir ese dolor. Porque si no batallamos de alguna manera, nos barre con comer por dentro. Incidimos en la importancia de la lactancia materna, siempre beneficiosa, en el duelo también. Mirad, yo cuando parí a Lara, no era consciente de que podía parir a una hija de 22 semanas de gestación. Eso no entraba en mis planes. Y yo siempre he pensado que de alguna manera la lactancia era algo que sucedía al estar en contacto con el bebé, que cuando el bebé estimulaba el pezón era cuando se comenzaba la subida de leche y la producción de la misma. Así que en aquellos momentos de shock en los que yo había pasado una noche prácticamente en vela llorando la muerte de mi hija,
Yo lo único que estaba era deseando irme del hospital porque parecía que huyendo de aquel lugar eh, iba a ser como un sueño que nunca, una pesadilla que nunca hubiera ocurrido. Y ese era mi único interés en ese momento, irme del hospital, que me dieran el alta cuanto antes. Sin embargo, me encuentro con 2 pastillas para que me corte la leche. Yo no era consciente de que después de un parto sube la leche. Yo no era consciente de que iba a tener una lactancia. Y antes de ser consciente, me tomé unas pastillas para inhibirla. Repito, información. Hay que explicarle a esa mujer, mira, vas a tener una subida de leche, porque has parido y después de parir, da igual en qué momento de la gestación, el cuerpo sabe que ha nacido una persona, viva o muerta ha nacido, porque siempre nacen, y el cuerpo que es sabio produce leche para esa persona. Y tienes diferentes opciones. Puedes decidir inhibir la lactancia si consideras que va a ser doloroso para ti. Puedes decidir también continuar con la lactancia. Debemos decirte que los bebés prematuros, los extremadamente prematuros, no digieren ninguna otra leche, ni siquiera la de fórmula, y dependen exclusivamente de la lactancia materna, de sus madres o de madres que la han donado. O bien, si quieres, puedes generar recuerdos con leche materna, como son joyas, o hacer jabón casero, o dárselo a otros hijos que tengas. Yo tenía una niña menor de 2 años que acababa de dejar la lactancia apenas 4 meses antes. Podía haberle dado esa leche, pero también podía haber ayudado a muchas personas y sentir que mi hija hacía algo desde las estrellas. Así que esa información hubiera sido muy valiosa en mi caso y creo que en la mayoría de ellos. Y que si una familia, una mujer decide inhibir la lactancia, se le respeta. Siempre, todas las decisiones se respetan, pero con la información en la mano. No podemos hacer toma de decisiones sin saber a lo que nos estamos ateniendo. Es coherente. Volvemos al tema de la información. En mi caso, no me dejaron enterrar a mi hija. Ya hay lugares donde se puede, a lo largo de Andalucía e incluso de España. Todavía no entiendo muy bien qué pasó ni por qué. No sé si es porque le iban a hacer una necrosia, no sé por qué fue. Pero si una familia está reclamando el cuerpo de su hijo, ¿qué importancia tiene dárselo? Es por ahorrarse papeleo. Nunca, nunca lo he entendido y nunca lo entenderé. Pero, pero es terrible que no se pueda dar el cierre que uno desea. A mí personalmente lo que me ha vuelto loca durante mucho tiempo era no saber a dónde había ido a parar el cuerpo de mi hija. Fue derivada a anatomía patológica para que se examinara y se le hiciera la necrosia. Tras esta autopsia, que se demoró 4 meses, anatomía patológica está recibiendo restos médicos, está recibiendo cualquier muestra, extracciones de tumores, de tejidos, y consideraban a mi hija un resto biológico, no la consideraban una persona. ¿Dónde fue mi hija? Tengo entendido que se hace cargo una empresa externa de esos residuos, pero no sé qué hacen con esos residuos, que lo más lógico es que los incineren, pero no sé dónde los depositan ni cómo. Y de verdad, eso me ha hecho enloquecer durante muchísimo tiempo. Visto desde fuera, a lo mejor dice, ¿y qué importancia? Pues sí, porque
Para muchos a lo mejor era un resto biológico, pero para mí era mi hija. En la generación de recuerdos, muchas veces nos topamos con familiares que no han sido capaces durante el estado de shock de generar esos recuerdos. Pero existen alternativas. Hay personas que pintan de maravilla y que están dispuestas a generar recuerdos para nosotros, basándose en fotografía, en ecografía, en imágenes que les aportemos de cómo pensábamos que podían ser nuestros bebés. Y, y está muy bien dar a conocer a estas personas que hacen una gran labor, que sí que es su trabajo, que viven de ello, pero también es una labor de altruismo. No todo el mundo está dispuesto a pintar un cuerpo inerte, pero cuando lo hacen están dando una segunda vida a esa persona. Mi hija volvió a nacer el día que me dieron una pintura de ella con la que yo me sintiera cómoda mostrándola al mundo. Nuestros hijos terrenales son importantes porque nos mantienen en pie. Quizás sin ellos no podríamos sobrevivir a los palos tan duros que nos da la vida, ¿no? Tras estos golpes y estas sacudidas, esa inocencia infantil nos hace recobrar la sonrisa, nos hace intentar levantarnos cada mañana, seguir peleando. Pero estos niños también sienten el duelo, saben que hay algo que no va bien, pero no entienden qué es lo que está pasando. De repente ven que papá y mamá no están tanto tiempo con ellos, los ven cabizbajos, a menudo les ven llorar y no lo entienden. Es importante también en el duelo prestar atención a esos niños, hacerles partícipes de lo que está pasando. Adaptado a su edad, ellos también tienen que participar de ese proceso de duelo y tienen más sensibilidad y entienden mucho más que los adultos, más de lo que pensamos. Así que habría que buscar un apoyo psicológico que nos asesorase y poder hacer frente a todo esto todos juntos en familia. Y donde me quiero extender más, en el nuevo embarazo, en el embarazo arcoíris. Cuando se tiene un bebé estrella, la mujer ya sabe lo que duele perder a un hijo. Ahora la mujer es consciente de todos los riesgos que hay, y ya no solo de su situación personal, porque buscamos información en sitios, hablamos con personas, y ahora conocemos millones de historias muy dolorosas. Pero es que lo peor es que pensamos que cualquiera de esas historias nos puede suceder a nosotras. Se convierte en una agonía constante. Nos examinamos, vamos asustadas a todas las pruebas ginecológicas, mm, hasta por estornudar pensamos que va a pasar algo y estamos deseando consultar con el médico. La comunidad médica tiene que tener mucha paciencia y comprender esta psicosis que padecen las madres durante su embarazo arcoíris. Es de entender que una persona tenga miedo, porque ya sabe que las cosas suceden y que pueden suceder. Nunca tenemos garantía. Para que haya muerte, el único requisito previo es que haya vida. Todos tenemos la certeza de la muerte. Es difícil asumir que pueda haber muerte antes de haber empezado a vivir, pero nosotras somos muy conscientes de eso. Así que durante el embarazo arcoíris, las hormonas que están a flor de piel se juntan con esos miedos
y puede llegar a ser una tortura, estar deseando que llegue el momento de, no del parto, sino de llegar a casa con el bebé porque piensas que ahí vas a sentir alivio. Y no disfrutas del embarazo. Hay gente que no se atreve a comprar nada para el bebé y que rememora constantemente sus episodios anteriores. Después de la tormenta sale el sol. Sí, ha habido una tormenta. Y menuda tormenta. Pero aunque salga el arco iris, aunque nos ofrezca esperanza, aunque sea bonito, el duelo siempre, siempre está. Es difícil olvidar algo que te ha golpeado tan fuerte y te ha marcado de por vida. Yo aquí estaba con mi bebé arcoíris, luciendo ese vestido de boda que me compré exclusivamente para Lara. Y ahora, también de 22 semanas de gestación, por fin podía llevar vida dentro de ese vestido y generar recuerdos para esa nueva vida. Me esforcé, intenté ilusionarme con este embarazo, porque si todo salía bien, esta niña merecía esa ilusión, merecía saber que la esperábamos con los brazos abiertos, a pesar del miedo. Pero mi niña arcoíris nació un mes y medio antes, también fue prematura. Me levanté por la mañana con muchísimas contracciones. Al principio no entendía que fueran contracciones, no me lo esperaba. Había guardado reposo relativo porque aunque me dijeron que, que no me iba a pasar lo mismo, yo no me confiaba y no quería hacer nada que pusiera en riesgo a mi hija. Cuando me di cuenta de que los dolores eran constantes, regulares, decidí ir al hospital. Efectivamente, estaba de parto. Época del COVID, yo sola, de nuevo. Y entonces el duelo, en el que yo ya me sentía más fuerte y mejor, creía que estaba preparada, pero en aquella soledad, escuchando los monitores, pensando si le estaba pasando algo malo a mi hija, me asusté, lloré. Yo no paraba de hablar con el personal sanitario, comentando mi historia previa, buscando comprensión, buscando anticiparme por si venía algo malo, avisar para darnos cuenta cuanto antes. Cuando por fin dejaron entrar a mi marido, todo fue mucho mejor y cuando yo fui consciente de que era día 27, la fecha mágica, entonces es cuando me tranquilicé y el parto fue rápido, fue completamente natural y fue un parto muy respetado. El personal nos atendió de maravilla, se portaron muy, muy bien y les agradezco. Pero claro, cuando mi pequeña nació, al adelantarse un mes y medio resultaba que sus pulmones no estaban al 100%, así que necesitaba soporte vital. Se la llevaron rápidamente a incubadora. Y de nuevo, yo me encontré con una maternidad con los brazos vacíos. Mi marido se fue, por supuesto, acompañando a mi bebé. Yo no quería que la dejara sola en ningún momento. Pero a mí no me dejaban irme de allí, levantarme de la cama. Tenía que estar en observación 2 horas. Y me tuvieron más de 2 horas porque me exigieron que antes de bajar a neonato cenase. Así que mi hija nació sobre las 5 de la tarde y era completamente de noche cuando yo pude verla. Y ahí está la foto. No sé si pueden apreciar mis lágrimas. Lloré, lloré. De repente yo estaba viviendo la realidad alternativa a cómo hubiera sido todo con Lara si le hubieran dado soporte vital. Y lo estaba viviendo con mi bebé arcoíris. Ahora era ella la que estaba ahí en la incubadora y tenía salvación, íbamos a luchar por ella. Pero yo era consciente de que una incubadora
también significa fragilidad. Esa bebé podía fallecer y, y yo estaba bloqueada por el miedo. Pero no podía hacer otra cosa. Me sugirieron amablemente que me fuera a descansar a la habitación, pero es verdad que el personal, pues por las noches prefiere estar en calma y descansar un poco. No bajan la guardia, están atendiendo a los bebés, pero aquello queda en calma. En cierto modo, pues querían que aquella madre se fuera, porque además yo no paraba de hablar de mi duelo y te hacen sentir un poco como que están molestando, pero yo no me hubiera apartado de mi hija en aquella noche. Me la quitaron de los brazos porque sus constantes cambiaron y me fui a la habitación sin ganas. De hecho, durante esa noche mi hija empeoró y la tuvieron que ingresar en la UCI pediátrica. Por circunstancias de la vida tuvieron que volverla a llevar en incubadora a neonatos y se quedó allí, permaneció allí porque había un brote de bronquiolitis. Y mi hija estuvo ingresada 2 semanas. Durante esas 2 semanas a mí no me permitieron estar con mi marido. Yo me quedé en hotel de madres y en hotel de madres no hay acceso para los padres. Por tanto, mi marido venía de visita. Se juntó que yo echaba mucho de menos a mi hija mayor, no la veía nada más que por videoconferencia, mi niña no entendía lo que estaba pasando todavía. Y yo estaba de posparto, con las hormonas, con la subida de la leche, unos escalofríos por la noche sin saber qué me pasaba, pensando que estaba enferma. Y cuando yo iba a visitar a la incubadora a mi hija, no dejaban entrar a más de un acompañante. Así que cuando yo estaba fuera, mi marido estaba dentro. Y cuando mi marido estaba fuera, yo estaba dentro. Yo no veía a mi marido, yo no tenía prácticamente el apoyo que necesitaba. Así que lo único que podía hacer era alimentarme bien, comer mucha fruta, comer verdura y extraerme leche. Cada 2 horas de reloj yo me extraía leche. Que no le faltara leche a mi hija para que mi hija sanase cuanto antes. Y esas 2 semanas pasaron rápido, aunque yo dormí muy poco y lo recuerdo todo un poco borroso, yo como un fantasma atravesando cada 2 horas todo el hospital. El duelo seguía golpeando con fuerza. La extracción de leche era una forma de ayudar a mi hija y a otros bebés, de hacer algo en nombre de Lara, pero también era una forma de focalizar mi atención en algo, de sentirme útil y no darle demasiadas vueltas a la cabeza. El duelo continuaba y sería mucho peor después. Cuando por fin dieron el alta a mi hija y me la llevé a casa, ya no me sentía con la protección de la comunidad médica. Si pasaba algo, ¿y si yo no me daba cuenta? ¿Y si no podía salvarla si ocurría algo en ausencia de los médicos? Ya eran miedos incongruentes, pero estaban ahí. El posparto fue durísimo porque mi hija comía muy bien, pero regurgitaba. Se pasaba las noches enteras echando leche por la boca y yo era incapaz de dormir por la noche porque pensaba que se podía ahogar mientras yo dormía. Así que me pasaba las noches en vela, completamente sola porque mi marido estaba trabajando y no estaba con nosotras. Y sin apenas dormir esperaba a la mañana para que mis padres pudieran hacerse cargo de mi hija unas pocas horas y yo descansar. Pero en ese tiempo, psicológicamente, una está muy frágil y además de todos los miedos, una empieza a pensar que es mala madre, que no está haciendo bien las cosas, que no es suficiente y se mina muchísimo la autoestima y deja unas secuelas terribles
si no se da con las manos adecuadas. Afortunadamente, aunque el proceso fue lento, yo me puse en manos de profesionales, de psicólogos y de mano de la asociación y todo se ha resuelto favorablemente. Pero, pero es muy importante que las familias dispongan de apoyo psicológico en el momento del duelo y también en momentos posteriores que el duelo puede volver a surgir, a brotar con fuerza. Pensamos que las cosas terminan en el momento que fallece el bebé y no, y no. El embarazo y el posparto arcoíris son también momentos muy, muy arriesgados para el duelo de una madre. Ese miedo a que vuelvan a suceder las cosas. Antes nos sentíamos capaces de todo. Teníamos esa sensación de omnipotencia. Y ahora es todo lo contrario. Ahora sientes que no eres más que un cero a la izquierda y que no vas a saber alimentarle, que no le vistes bien, que no atiendes sus necesidades psicológicas, que no le estás dando el cariño que necesita. Todo eso golpea con muchísima fuerza. Y, y todo empezó en el momento que mi hija estaba hospitalizada, porque cuando yo iba a la sala de neonatos a visitar a mi hija, allí tienen por costumbre no aprenderse los nombres de las familias, porque por allí pasan centenares de familias en un periodo corto de tiempo. Entonces llaman a la mamá madre. Y era escuchar, madre, quítate un momentillo que vamos a hacerle un cambio de pañal. Madre, vete y descansa un poquillo, si aquí no hacen nada. Lo hacen desde la mejor de las intenciones. Yo no tengo nada que reprocharles porque a mi hija no le faltó de nada, estuvo muy bien atendida y eso era lo más importante. Pero están tan focalizados en su trabajo que no están viendo que hay una persona derrumbándose delante de sus propias narices. Y no les compete a ellos realmente. Compete al sistema sanitario poner a disposición al personal que sea necesario para atender a esas personas que están ahí en la cuerda floja, porque pueden caer al vacío de un momento a otro. Y yo afortunadamente tenía mucha gente que me sostenía, pero hay gente que no la tiene. Y el desenlace puede ser fatal y repercutir a otros hijos y a otros familiares y tener que lamentarnos. Estoy poniendo muy tremendista, pero es que ese riesgo está ahí. Así que vuelvo a insistir en lo mismo que dije en la charla anterior, que es importante validar la existencia de nuestros hijos, que nos gusta que se nos reconozca como madre. Nadie vio a nuestros hijos más que el personal del hospital, así que a nosotras nos gusta hacer gala de ellos. No podemos despedir a un hijo al que no se le ha dado la bienvenida a este mundo. ¿En qué cabeza cabe? No podemos decir adiós sin haber hecho una bienvenida. Y las mamás en duelo, los papás en duelo, no hemos tenido ninguna de las dos cosas, porque encima es un duelo silenciado. Por tanto, cualquier reconocimiento a nuestros hijos a través de un regalo, a través de palabras, vale millones para nosotros. Insisto también en el empoderamiento de las familias para la toma de decisiones, darles información. Y si no pueden decidir, por lo menos que tengan información. Y por supuesto el apoyo psicológico antes, durante y después. Dicho todo esto, no me dejo nada en el tintero. Quiero hacer extensiva, de nuevo, la oferta. Nos interesa conocer otros testimonios de personas que hayan vivido el duelo de alguna manera. Nos interesa muchísimo conocer el punto de vista del personal sanitario que atiende a las personas en duelo, porque ellos también padecen psicológicamente todas estas situaciones. Y quizás si hubiera mayor empatía, mayor comprensión
Y si hubiera diálogo, se podrían mejorar protocolos y se podrían lograr grandes cosas. No vamos a evitar las muertes. No se puede, desgraciadamente no. Pero sí se pueden evitar momentos de mucho sufrimiento para muchas personas. Así que yo os invito de todo corazón a que me escribáis a tuestrellaencendida@hotmail.com, separado por guiones bajos, y manifestéis vuestra intención de participar en alguna charla online. Y a la gente le gustará escucharnos, estoy segura. Muchísimas gracias.